Muy buenos días. Ya estamos en el último día de la semana y nuestra lectura hoy es el párrafo completo, Filipenses 3, versículo 12 al 21. No lo voy a leer completo, voy a ir señalando algunos versículos en el resumen de meditación que quiero compartir con vosotros hoy. En primer lugar, quiero destacar una palabra, la palabra descontento. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro dar alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esta es la declaración de un gran creyente que nunca se quedaba satisfecho con sus logros espirituales. Obviamente Pablo estaba satisfecho con Cristo Jesús, pero descontento con su vida cristiana. Una insatisfacción santificada es el primer factor esencial para progresar en la carrera cristiana. Por eso, de alguna manera, cada día en nuestro devocional concluimos con el desafío: manteneos bendecibles. Porque cuando no lo hacéis, seguramente hay tristeza en vuestro corazón. Sabéis que habéis fracasado en buscar la santidad o en el anhelo de agradar a Dios. Pablo de alguna manera sentía que la perfección no la iba a alcanzar aquí. Y ese descontento que marca la diferencia entre lo que hay y lo que podría ser, debe estar presente en la vida cristiana. Si tú te sientes satisfecho, te quedas estancado. Por lo tanto, la palabra descontento nos sirve para reflexionar sobre este aspecto. La siguiente palabra es la palabra devoción. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa es una frase importante en la vida cristiana. Una cosa te falta, le dijo Cristo al joven rico que se justificaba a sí mismo y que mencioné en el devocional grabado en Barcelona. Una cosa es necesaria, le explicó el Señor a la ocupada Marta cuando ésta criticó a su hermana. Una cosa sé, exclamó el hombre que recibió la vista por el poder de Cristo cuando los judíos le condenaban y le preguntaban quién le había sanado. Una cosa demandado al Señor, diría el salmista en el Salmo 27. Muchos creyentes están envueltos en muchas cosas, cuando el secreto del progreso espiritual está concentrarse en una sola cosa. Así que descontento y devoción, concéntrate en una sola cosa. Luego tenemos dirección. Olvidando lo que queda atrás, dice Pablo, prosigo a la meta. Un buen ejemplo de este principio se halla en José, cuando se encontró con sus hermanos la segunda vez y les dijo quién era, no guardaba rencor en contra de ellos. Claro que lo habían maltratado, mas él vio aquel pasado desde el punto de vista de Dios y como resultado no pudo guardar nada en contra de sus hermanos. José sabía que Dios tenía un plan para su vida, una carrera que correr, y cumpliendo con ese plan y mirando adelante, rompió el poder del pasado. Pero también hay otra palabra, que es la palabra determinación. Prosigo a la meta. Evitar el error de pensar que yo debo hacerlo todo o que Dios debe hacerlo todo. El corredor cristiano con la mente espiritual se da cuenta de que Dios debe obrar en él para así alcanzar el triunfo, ganar la carrera. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Hemos meditado ya en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y Jesús le dijo a los discípulos en Juan 15:5, separados de mí, nada
podéis hacer. Dios obra en nosotros para poder obrar a través de nosotros. Hay también, además de todos estos términos, la palabra disciplina. Cuando el apóstol Pablo les dice aquí, sigamos una misma cosa, una misma regla. Tengo aquí una nota que quiero encontrar para citarla adecuadamente lo que estoy compartiendo con vosotros esta mañana. Recapitulando, descontento, devoción, dirección, determinación y ahora la palabra disciplina. Sigamos una misma regla, va a decir aquí el versículo 15 y el versículo 16. Aquello a que hayamos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No es suficiente correr con esmero y ganar la carrera. El corredor debe también obedecer las reglas. En los juegos griegos los jueces eran muy estrictos en cuanto a eso. Cualquier infracción de las reglas descalificaba al atleta. No perdía su ciudadanía, a pesar de que le deshonraba, pero sí perdía el privilegio de participar y ganar el premio. Y aquí en los versículos 15 y 16, Pablo enfatiza que el creyente debe recordar las reglas espirituales que se hallan ¿en dónde? En la palabra de Dios. La historia bíblica está llena de gente que empezó la carrera con gran éxito, pero falló al final porque hicieron a un lado las reglas de Dios. No perdieron su salvación, pero sí perdieron sus recompensas. Y Pablo habla de esto escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 15, cuando habla del tribunal de Cristo y cuando se habla del juicio que los creyentes hemos de recibir. Uno de los casos que podemos recordar y mencionar fácilmente es el caso de Lot en Génesis 19. Él miró los terrenos de Sodoma y Gomorra y escogió lo que le pareció más provechoso para la carne y beneficioso para sus intereses comerciales. Pero finalmente perdió su familia, su hogar, sus hijas inmorales y terminó refugiado en una cueva, en un derrotado que vive cada día viendo crecer el fruto de su propio pecado vergonzoso. Terrible la situación de Lot, que no supo acogerse al paraguas de bendición que encontraba en la relación que mantenía con su tío Abraham, que le salvó en ocasiones anteriores cuando había sido llevado cautivo. Pero nunca Lot volvió a los pies de Abraham y a los pies del altar de Dios. No levantó altares Lot en su vida. Disciplina. Lo mismo le pasa a Sansón en Jueces 16. Pierde el discernimiento espiritual, no se entera de que Dios le ha abandonado y como figura y símbolo de su pérdida, pierde también la visión, no solo las guedejas de su cabeza, que hace que pierda completamente la fuerza y quede en debilidad. Saúl, un hombre escogido por Dios para liderar a su pueblo, desobedece y se olvida que para Dios era más importante la obediencia que la presentación de cientos y miles de sacrificios. ¿Y qué decir de Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles? Mienten al Espíritu Santo, aparentando en la iglesia aquello que en realidad no eran ni hacían. Y lo triste es que nos puede pasar a nosotros. Es una experiencia emocionante correr en la carrera cristiana diariamente y como dice Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús.
Y será aún más emocionante cuando experimentemos el llamamiento de arriba y Cristo venga a llevarnos, porque somos ciudadanos del cielo y seremos transformados a su semejanza. Pero entonces compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante el Bemá, y para recibir nuestras recompensas. Esta fue la esperanza que motivó a Pablo y puede también motivarnos a nosotros hoy. Oh, que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos desafíe. Que la meditación en esta semana tan hermosa, en estos pasajes tan llenos de contenido, nos hagan experimentar el gozo, el privilegio, la dicha de ser ciudadanos del cielo, de contar con un pasaporte para entrar en aquel país celestial cuando el Señor nos llame o cuando nos venga a buscar. Despedimos esta semana con una alabanza como solemos hacer todos los viernes. Disfrutadla, glorificad con ella el nombre del Señor y estad atentos el domingo para entrar de lleno en el capítulo 4 de Filipenses y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo lunes para seguir con nuestros devocionales. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.